Hoy haremos unos rollitos de canela suavecitos, deliciosos y basados en plantas. Esta es una de mis recetas favoritas y hoy te compartiré algunos secretos para que queden perfectos. Aunque solemos asociarlos con Estados Unidos, se cree que este pan dulce es originario de Suecia. Bienvenidos a The Food Explainer, yo soy Miguel. Hoy quiero agradecerles porque ya somos más de 500 explainers alrededor del mundo. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación para que siempre hagas parte de esta aventura basada en plantas. Mis primeros rollitos de canela fueron un fracaso. Aquí te contaré para qué sirve cada ingrediente y cómo hacer para que no te pase lo mismo. Para la masa necesitamos 300 gramos de harina de trigo, 150 gramos de bebida vegetal, 5 gramos de levadura activa seca, 11 gramos de azúcar, 4 gramos de sal, 24 gramos de aceite de coco virgen extra y 6 gramos de extracto de vainilla. En thefoodexplainer.co encontrarás todos mis artículos y recetas escritas con tips para su elaboración, posibles sustituciones y cantidades en gramos y tazas. Comienza activando la levadura utilizando una parte del azúcar y la bebida vegetal. El líquido que utilices para activarla debe estar tibio. La levadura crea burbujas de dióxido de carbono que ayudarán a que la masa crezca y sea suave. Añade en una superficie limpia o un bowl la harina cernida. Crea un espacio en el centro con tus dedos. Agrega la sal por los bordes, ya que no la queremos en contacto directo con la levadura. Añade en el centro la levadura activa, el restante de azúcar y el extracto de vainilla. En este paso hay que tener mucho cuidado con el líquido, ya que generalmente es donde creamos masas secas o muy húmedas. Poco a poco termina de agregar el líquido que pide la receta, pero ten presente que probablemente necesites más. Esta será la consistencia que debes lograr. Al comienzo será un poco pegajosa, pero ya verás que poco a poco se hará más fácil trabajar con ella. Ahora amasa con tus manos o con ayuda de una batidora por aproximadamente 5 minutos. Transcurrido este tiempo, agrega el aceite de coco a temperatura ambiente e intégralo en la masa. Puedes agregar el aceite de coco después de mezclar la levadura con la harina para omitir este paso. Si la receta llevara más de un 10% de grasa respecto a la harina, sí debería ser añadida en este punto, ya que puede dificultar el desarrollo del gluten. En la masa, cada ingrediente cumple un papel fundamental. La sal da sabor, refuerza el gluten y nos ayuda a controlar la fermentación. El azúcar da sabor, sirve como alimento para la levadura y nos da terneza. El aceite da terneza y ayuda a conservar la humedad del producto después de horneado. Una vez la superficie esté lo más lisa posible, pon la masa en un bowl y déjala fermentar por aproximadamente una hora. Será más fácil estirarla ya que el gluten se habrá relajado un poco. Como les conté en el video de los cuabaos, les dejo el enlace aquí. La doble fermentación ayuda a que los productos sean mucho más tiernos y mejora también el sabor. Engrasa el molde que hayas elegido. Te recomiendo los hornees juntos, como verás más adelante, ya que de esta manera no van a perder tanta humedad. Continuamos con el relleno. Para este necesitamos 30 gramos de azúcar, 5 gramos de canela y 10 gramos de aceite de coco derretido. Mezcla la canela con el azúcar y reserva. Una vez haya fermentado, saca la masa del bowl. Esparce un poco de harina en una superficie limpia o un tapete de silicona. Extiende la masa con un rodillo. Cuando tengas una superficie pareja, pincela con el aceite de coco. Esparce la mezcla de azúcar y canela por toda la superficie. Puedes agregar más de esta mezcla si quieres. Sin embargo, trata de no poner una capa muy gruesa para hacer más fácil el enrollado. Comienza a enrollar tratando que quede lo más junto posible.
Cuando hayas terminado, corta trozos de 4 o 5 centímetros y llévalos al molde. Puedes hacerlo con un cuchillo muy afilado o con un hilo limpio. El último es mi recomendado ya que dejará un corte mucho más parejo. Una vez hayas terminado, cúbrelos nuevamente con un paño húmedo y déjalos fermentar hasta que doblen su tamaño. Precalienta el horno a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit arriba y abajo. Hornea por 18 minutos aproximadamente. Saca del horno y deja enfriar ligeramente. Este es el resultado de nuestros increíbles rollitos de canela veganos. El apartamento está impregnado de ese olor a canela que te hace querer ir corriendo para saborearlos. Son muy esponjosos y su sabor es simplemente delicioso. Puedes acompañarlo con el dulce de leche o caramelo de leche vegano que hicimos en el video anterior. Te dejo el enlace aquí. Una vez horneados, te recomiendo guardarlos en un recipiente hermético, para evitar así que pierdan humedad. En la cajita de descripción te dejo un enlace a thefoodexplainer.co para que conozcas con exactitud los ingredientes y puedas replicar esta delicia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tu familia y tus amigos. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo video de The Food Explainer.